Claquetazo. Hola, ¿qué tal? Claquetazo número 15. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis tertulianos no habituales? Porque hoy no está Nacho. Hoy os presento yo, Marcos, y está con nosotros Santi, que ha vuelto del exilio. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos, clackers? ¿Cómo andamos? Que nos cuenten en comentarios cómo están. dentro de un mes, claro. ¿Y qué tal, Eti? ¿Cómo estás? Bueno, con muchas ganas de un nuevo episodio, ¿no? La verdad es que ya tenía hambre de claquetazo y encima con Santi, que le llevamos sin ver por estos lares bastante tiempo. Amén, hermano. Así que nada, muy contento. Y bueno, ya retomando lo que hizo Guille, nuestro anterior invitado, saludar a todo el equipo que hay detrás del claquetazo, a Robin, a Pablo, que está siempre mirando, y hoy con un invitado súper especial porque suele venir con nosotros al cine habitualmente, es un compañero de andanzas cinematográficas, estudiante en la Francisco de Vitoria de la carrera de Humanidades, un sabio humanista, como pocos hay, como que pocos... Pues hola, muchas gracias. Es un completo honor estar en este episodio 15, encima con una peli que sin duda a más de uno le puede gustar y si no encantar. Diría Como- que, Dani, es una película que marca una época, ¿no? Bueno, Sí, y encima salió en el 2000, justo cuando comienza el siglo. Marcando... Es una de las grandes películas del siglo XXI, sin duda alguna, con una banda sonora reconocible y un personaje muy carismático. Aún no hemos dicho el nombre, pero es que está aquí Robin preparado para poneros la banda sonora de Hans Zimmer de la película Gladiator. Ahí está sonando, creo. Bueno, pues una película, como ya he dicho, que marcó una época. Creo que me gustaría, con todos vosotros, con nuestros espectadores, con Robin, Pablo, con todos, hacer un ejercicio. Vamos a coger las manos y nos vamos a quitar las máscaras de pedantes del cine. Vamos a disculparnos con toda la gente a la que hemos ofendido comentando cine del siglo XVI y vamos a descubrir nuestros rostros de niños comentando una peli que todos hemos visto cuando éramos pequeños, que todos hemos disfrutado sin tener ninguna idea de cine y nos ha encantado y nos ha marcado y también nos ha cambiado, que esta es Gladiator. Y yo quería empezar el episodio preguntándoos primero a vosotros dos, Santi y Eti, ¿qué os ha parecido esta peli? ¿Qué ha supuesto para vosotros? Bueno, ¿empiezas tú, Santi, o...? ¿Quieres que rompa el hielo? Como quieras, a mí Venga, es igual. voy a romper el hielo. Me han parecido muy bonitas las palabras de Marcos ahí, dando la importancia que tiene al final Gladiator, que es una película muy disfrutable. Yo hace mucho que no la veía y al verla de nuevo me ha gustado mucho. O sea, me he emocionado y al final eso es lo que tiene que conseguir el cine, emocionarte, ¿no? Es una película que llevo conmigo desde hace tiempo, ¿no? En el corazón. Porque al final es la épica, tío. El viaje del héroe, tío. Está todo guapo. Ya. Púchale tú, tío. Bueno, yo he de decir que no tengo tanta historia con la película de Gladiator, porque sí es cierto que la vi de pequeño, pero tampoco cautivó tanto mi interés. Y ahora que la volví a ver recientemente para el claquetazo, sí me he dado cuenta de las muchas virtudes que tiene esta película. Y me parece que, bueno, estamos haciendo muy bien primero comentándola por aquí, un poco para todas estas élites que siempre buscan un cine muy selecto y perfecto y redondo. Y aquí, pimba, traemos una especie de blockbuster con una totalmente ficción histórica. O sea, yo también reconozco que el Gladiator me parece una peli un poco tramposa, ya que realmente lo que busca es causar emociones en el espectador que realmente son ficticias, porque todo el rato el sentimiento este de venganza es un entorno como me parece muy, a ver, no forzado, pero sí que está hecho para hacerte sentir de cierta manera, pero yo creo que no tiene nada de malo realmente. Y busca ser épica y realmente lo consigue, así que da igual. Deja de ser un snob y disfruta de Gladiator y ya está. Esa es mi opinión. Eso es lo que venimos aquí haciendo Claro. hoy, ¿no? Y pues nada, yo con eso termino mi reseña. Bueno, Dani, nuestro invitado, ¿qué te ha parecido a ti? Yo, sin duda alguna, es una película que te sumerge en todo el entorno romano. Una muy buena ambientación y, sobre todo, te mete de lleno en la historia. Y en ese contexto histórico que, salvando que, bueno, hay algunos errores que tampoco es muy importante, tampoco es Napoleón, así que no pasa nada. Sin duda alguna cumple bien su cometido, tiene una muy buena narrativa que se la clava desde principio a fin
Y que, bueno, repito, te sumerge completamente en Roma, y cuando te enseñan esa gran ciudad con el Coliseo en el centro, alzándose sobre el resto de construcciones, sin duda es una imagen muy épica que te traslada a una época pasada que está mitificadísima, está muy popularizada entre la cultura general. ¿Cuándo la viste por primera vez? Yo de niño, y cada 2 años o uno siempre la he ido como repitiendo, porque ya que ha salido en la tele o me he puesto el DVD, este año me la he visto 2, 3 veces. Una antes de Gladiator 2, después vino la de Gladiator 2 y luego he tenido que volverme a ver para el claquetazo. Y no sé si me dejo otra vez, pero vamos, he quedado bastante saturado ya. No, la verdad Pero no le quita igualmente su sello de calidad, sin duda alguna. A mí personalmente, yo la vi de pequeño y creo que la primera vez que la vi, bueno, mi hermano Pablo quería verla y yo no sé por qué, ¿vale? Yo no me apetecía verla, y cuando la vi me gustó mucho. Y ahí pues empecé a ver, no sé si todos los años, como ha dicho Dani, sino cada 2 a lo mejor, viendo una de las películas más recurrentes de mi vida. Yo por eso digo que ha cambiado. O sea, yo cada vez que le pregunto a alguien de nuestra generación, que aquí todos somos más o menos de la misma edad, siempre dice, sí, yo he visto Gladiator, yo la he disfrutado mucho, me ha cambiado, me ha marcado. Por eso siempre voy diciendo que es una de las películas que más ha marcado nuestra generación, que nos ha precedido porque salió varios años antes de que nosotros naciéramos, pero los valores que transmite y también todo lo que evoca, también el sentimiento de estar en Roma, de que es una ficción histórica basada en un tiempo que ya no es el nuestro, todo eso nos ha marcado muchísimo. O sea, nos ha hecho más imaginativos, nos ha formado nuestra mente como somos ahora mismo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar lo que es la película, porque Gladiator es una película dirigida por Ridley Scott, que es un director que, bueno, ahora mismo, Santi, esto tú puedes también sacarlo a colación, pero no es un director ahora mismo que esté muy en alza, ¿no? Abre el melón. Abre el melón, por favor. Ridley Scott, o sea, es de la casta de directores comerciales que también podemos asociarle a James Cameron, ¿no? O sea, es como del mismo palo. Y, o sea, mira que Ridley Scott y tal son los típicos directores que de primeras a mí me generan un poco como de rechazo, que luego, joder, man, indagas un poco como en la persona, y cada vez que indagas más en la obra de Ridley Scott te das cuenta que tiene obras como Gladiator, que te ha marcado tanto y has dicho, joder, es que realmente comprendían en ese momento que era el cine, o sea, porque el cine al final es el lenguaje, ¿no?, del sentimiento, y en van... Parece que Gladiator transmite muy bien lo que quiere. O sea, me parece que, como bien ha dicho Dani, tiene una muy buena narrativa, sabe lo que quiere y lo consigue, ¿no? Y, bueno, Gladiator 2 a mí... o sea, eso no sé si quiero comentarlo, podemos comentarlo luego si no, lo de Gladiator 2, porque decadencia, igual que Napoleón. Y esto me recuerda a Peter Jackson con El Hobbit. Ahí ya... A ver qué decís, porque... Peter Jackson hace El Señor de los Anillos, que es una obra maestra, o sea, es una locura, es la trilogía del Señor de los Anillos, y luego hace El Hobbit, que es una trilogía muy floja, ¿no?, y que se queda corta. Entonces, a mí me parece como ese paralelismo del director, que se supone que ya está sentado y ya consigue encontrar su lenguaje, y luego como que da un paso atrás y como indagar en por qué pasa eso, no sé, me parece muy curioso. También a lo mejor porque se siente forzada una secuela de Gladiator. O sea, lo mismo pasa con El Hobbit. Yo no veo necesidad de hacer 3 películas de la saga del Hobbit. O sea, sí que es cierto que tiene mucho de lo que ahondar, pero no como para forzar una trilogía, porque al final eso es ganar dinero por ganarlo. Igual que con Gladiator 2. O sea, al final se veía que la trama... O sea, sí que es cierto que puedes escribir una ficción basada en Roma de nuevo, pero llamarla Gladiator 2 me parece como para simplemente traer a la gente clickbait del más forzado. Y pues nada, o sea, tampoco tengo nada en contra de estos directores comerciales, como tú has dicho, James Cameron, porque a mí me parece que es muy buen cine, igual que pues en la literatura hay un montón de novelas así como Agatha Christie y tal, que realmente son muy buena literatura. Y en el cine yo lo valoro un montón, o sea, a mí es un género que me encanta. Yo que sé, Misión Imposible, todo este tipo de películas, si están bien hechas... Joder, a mí me parece de lo más logrado del cine, ¿no? Que no solo hay que tener una propuesta filosófica o que te haga reflexionar mucho, sino que también es un muy buen medio para disfrutar.
Y Gladiator es una peli increíble porque se disfruta de primer minuto hasta la última hora. O sea, por eso, vamos, esa es mi opinión. No sé vosotros qué... Yo pienso que no hay que olvidar que al final Ridley Scott es un director de blockbusters. Todas sus películas son blockbusters. Algunas son muy buenas, otras son pésimas. Por ejemplo, Blade Runner, a mí me parece que las dos que ha hecho de Blade Runner... La segunda no la ha hecho Ridley Scott. No, la No, segunda no. es de Villeneuve, Vale. ¿no? Sí, es el es de de- Villeneuve. el Vale, cine. vale. Tiene sentido porque no es la misma estética. Pero Blade Runner es muy buena. De hecho, tiene un punto filosófico muy potente. Y también Gladiator es otro blockbuster de Ridley Scott que fue un puntazo. Y de hecho, alguno más, por ejemplo, Alien. Sí, a mí que Alien fue la primera muy me buena gustó peli. mucho. Muy Alien, la buena uno peli. está muy bien. O sea, luego hay otras pelis. Cuando se mete más en historia, curiosamente, es cuando Ridley Scott flojea más. El historiador Marcos Sí, aquí. porque El último duelo no históricamente es mala, porque creo que es medio correcta. Es la de Matt Damon, ¿no? Sí, Matt Damon y ¿Cómo se llama la del castillo? Está en España. La de El Reino de los Cielos o algo así. El Reino de los Cielos. Sí, Ah, es de los verdad, Cielos. El Reino de los Cielos es de Ridley Scott. Esa peli es buenísima, ¿eh? por eso. Esa sí que está bien. Esa sí es muy bien, muy bien. Pero cuando se mete más en historia, Napoleón. flojea un poco. Es que salvo El Reino de los Cielos y Gladiator, que curiosamente Gladiator no es muy histórica. De hecho, El Reino de Ya. los Cielos es... Yo he hecho un trabajo bueno, este año en la uni he hecho un trabajo sobre esa peli. Es salvable. Históricamente es bastante salvable. Sí. Pero Gladiator es verdad que es pura ficción histórica, no tiene demasiado que ver. De hecho, os diría que ni siquiera trata de evocar la historia real. O sea, Posteguillo 2. Pues te guillo un sí, poco, ¿no? es algo así. Ya. Es verdad que para mí comete el error de coger a personajes reales como Cómodo y Marco Aurelio, pero lo que es el personaje de Máximo es perfecto porque no es real, precisamente, Ya. me parece. Y bueno, no sé si tú, Dani, quieres comentar algo al respecto de Ridley Scott. O... Yo de Ridley Scott tampoco tengo mucho que comentar. Sí es cierto que comparto tu opinión sobre El Reino de los Cielos, que es una muy buena peli. Blade Runner no me la terminé, o sea, no la vi del todo, pero o sea, es una película que tengo pendiente porque me entran muchas ganas. Y obviamente también comparto la opinión de que Gladiator 2 flojea bastante y Napoleón también, a pesar de que, o sea, la primera vez que la vi no me llamó mucha atención y la segunda que fui más preparado pues se me hizo más amena porque yo me la tuve que ver 2 veces porque quedé 2 veces para ver la misma peli pensando que iba a ser muy buena. ¿Napoleón o Gladiator 2? No, Napoleón. Napoleón. Y bueno, tampoco es que sea tan mala, pero sin duda alguna no se puede comparar con Gladiator. De Ya. hecho, comparten el mismo, bueno, coprotagonista, porque en Gladiator Joaquin Phoenix no es el protagonista, salvo en Napoleón, que sí que lo es. Sí, como el antagonista en este caso. Eso es. Luego, comentar sobre Gladiator, que ganó 5 Oscars, si no recuerdo Sí. mal. Sí, Santi. están aquí, lo leo si queréis. El de mejor película, mejor actor, a Russell Crowe, mejores efectos visuales, luego mejor sonido, que es entendible, y mejor diseño de vestuario. La verdad que una peli que arrasó. O sea, acabó el siglo arrasando y creo, porque no me sé muy bien la lista de Oscars a mejor película, pero creo que es el último gran blockbuster que ganó un Oscar. Porque no hay que olvidar que esta película es un blockbuster y que al final dio un puntazo, porque el nivel filosófico y de meditación y todo lo que propone la película es un puntazo. Sobre todo, como he dicho, que ha marcado una generación entera. O sea, es una película que por valores Ya. tiene que ser muy grande. Y creo, o sea, no me sé la lista de Oscars, pero creo que no hay muchos blockbusters en esa lista. Y si Gladiator está ahí, es porque es un muy buen blockbuster. Justo, estoy totalmente de acuerdo, vaya. Sí, o sea, por eso hoy comentamos una peli que no es de pedantes, Sí, básicamente. sí, sí. O sea, si veis esta peli, no es una mancha en el historial del claquetazo, sino un... Vamos. Es un homenaje, diría Claro. yo. Sí, Esta al peli final es la homenaje. que nos ha marcado a nosotros como generación, lo has dicho tú antes. Bueno, nos vamos a meter ya Sí, va siendo. a meternos cronológicamente con la película porque Bueno. nos mete Eti en la batalla que no sé cómo se llamaba, no sé si se llamaba Vernaculum, la batalla de Vernaculum o algo así. Ahora mismo no me acuerdo. Que he visto que por consonancia histórica creo que está en la frontera del Rin, o sea, en Germania. Sí, la primera escena que se nos presenta es a Máximo, ¿no? Enfrente de sus legiones en Germania, en un ambiente frío, nublado, en un bosque de altos árboles y muy frondoso. Y antes de querer ahondar de lleno en la cronología, me gustaría decir 2 cosas de la película, y es que esta... cuando empezaron a grabarla no tenían el guión terminado. Es más, tenían solo parte del principio y ya está.
cuando se pusieron, los días que se ponían a grabar, Ridley Scott y los actores y el resto del equipo lo que hacían era juntarse y ver, y organizaban cómo debían ser los diálogos, cómo debía ser la escenificación, y a partir de lo que proponían, lo hacían. O sea, es una película que parece que tiene una estructura muy consistente, pero que luego te das cuenta de que ha sido casi improvisada. Y luego, por último, que es que Ridley Scott, cuando se presenta el proyecto, vio el cuadro de Polis Versor, que es... Bueno, no sé si ahora lo pondrá Pablo Lo pondremos. Sí, en el se pone el cuadro, no te preocupes, Daniel. que es un cuadro reconocido posiblemente por algunos, que os suene de algo, que es de un gladiador mirando al público con la pierna encima del cuerpo de su enemigo abatido y el público completamente de júbilo. Sí, pintura neoclásica Sí. típica. Y bueno, pues con esta idea en mente, Ridley Scott decide hacer la película. Y antes de la peli se nos pone el típico texto, ¿no? Que nos da contexto, ¿no? Y nos dice que Marco Aurelio y sus legiones están en la frontera con el Rin contra los bárbaros. Y lo primero que se nos dice es que es como su último auspicio, ¿no? Es la última batalla para la paz, ¿no? Para ser conquistados. Sí. A ver, no quiero meterme tampoco mucho en el tema histórico, pero esto no es del todo así. Marco Aurelio estuvo peleando y cuando murió dejó aún problemas a las fronteras que Cómodo heredó, aunque eso sí, cuando se presentó como emperador rápidamente intentó firmar las paces para mantener un poco de estabilidad y afianzarse en el puesto. Pero fuera de esto, la batalla inicial, con cómo se nos presenta Máximo, el protagonista, interpretado por Russell Crowe, es sin duda una presentación muy épica. El tipo con la coraza al frente de sus legiones, andando a través de ellas y todos los soldados dándole un gran respeto, inclinan la cabeza, le miran con admiración, cumplen todas sus órdenes de forma tajante. O sea, en estos primeros momentos en los que parece que no se dice mucho más que, bueno, que las propias frases de los soldados, ¿no? Alabando al general, ya se nos presenta a Máximo como una persona que es muy respetable. Sí. Y que impone en escena, sin duda alguna. De hecho, la puesta en escena es, creo que, el punto más fuerte de la presentación de la película. Hay muchos que dicen que la batalla en sí es muy épica y que es el punto más fuerte. A mí no me lo parece tanto. Ya. Creo que lo que llama la atención de este inicio es la presentación de Máximo, que, de hecho, has comentado tú, Dani, que se empezó a grabar la película sin el guión terminado. Sí. Y creo que había una anécdota de Ridley Scott que le dijo a Russell Crowe, mira este pájaro. Y nosotros mientras, Russell Crowe no sabía que le estaban grabando mientras tanto. Y estaba él actuando, mirando al pájaro y luego mirando cómo echaba el vuelo, ¿no? Y ahí Ridley Scott supo que Russell Crowe debía ser Máximo y que iba a ser increíble. Y la presentación de personaje es que es una locura. O sea, él empieza ahí, todos los soldados le miran admirados, como has comentado tú. Y de hecho, o sea, él demuestra también tener el plan súper bien expuesto en la cabeza. Y cuando va con la caballería atrás y da ese famoso discurso de... ¿Cómo es, Santi? Primero decía, si os vais cabalgando solos, es que estáis muertos en el Elíseo. Y luego decía la famosa frase de... ¿cómo era? Lo que hagamos en nuestra Eso vida es. tiene su eco en la eternidad. Wow. Una frase memorable, Sí, la verdad. piel de gallina. Yo también quería añadir a todo el tema de la batalla del principio, la presentación del personaje, como bien ha dicho Vanis, o sea, se le ve que es un personaje respetado por sus tropas. Y yo no solo añadiría, o sea, no solo diría eso, sino también diría que la ambientación es espectacular. O sea, yo me siento en la época romana. Y, o sea, los planos generales de la batalla... o sea, el vestuario, el maquillaje, son cosas que pueden pasar desapercibidas que me parecen espectaculares. Y luego también la sensación de batalla cuando están peleando, usan una técnica que no sé si habréis fijado, que los movimientos crean estelas. Entonces, porque tienen una baja obturación en la cámara. O sea, es como que la obturación es... a ver cómo explicarlo. Digamos que la luz, cuando llega a la cámara, llega al sensor. Y cuando haces una foto, se abre la cámara con el obturador, que es como lo que tapa la luz. Entonces se abre la cámara, entra la luz al sensor y se cierra la cámara. Eso es el obturador. Y como bien sabréis, el vídeo es una sucesión de imágenes. Entonces es como que la velocidad del obturador es el momento en el que se abre y se cierra la cámara. ¿Entendéis, no? Pues
en la batalla hay momentos en los que se abre la cámara, durante un tiempo más prolongado y eso crea como esas estelas que crean como esa sensación de frenético, o sea, de estar ahí en la batalla. Y, o sea, ese detalle como que hacía tiempo que no la veía y antes obviamente no era consciente de ello, como ver esas técnicas, o sea, me pareció muy buen recurso, además del de la espada. No sé si os acordáis que al principio de la batalla se le clava una espada en el árbol y luego al final de la batalla va por la espada. Esos recursos a mí me ganan, tío, a mí me ganan. Sí, bueno, yo quería también comentar en esta pelea del comienzo, como habéis dicho también de que antes de que todo es muy épico, todo está muy bien planteado, yo quería entrar en lo de la ficción histórica. O sea, bien sabemos que la película, pues como has dicho tú antes, Daniel, no es muy canónica que digamos a los hechos como tal, ¿no? Y en parte yo tengo aquí una reflexión porque también lo he estado dando en clases de estética, a lo mejor me columpio, Pablo, no me mates, pero no tiene realmente nada de malo por ser una invención total sobre el pasado. O sea, al final estamos como idealizando Roma, montándonos como si los generales diesen unos discursos épicos de lo que hacemos en esta vida, tienes fe con la eternidad y tal. O sea, todos sabemos que realmente a lo mejor las batallas no eran así. O sea, la infantería a lo mejor no estaba tan bien coordinada, o no había catapultas, o no era todo tan, pues, no lo sé cómo decirlo, pero en lo que me refiero es que, ¿acaso importa? O sea, la peli lo que quiere hacer es generarte sensaciones. Hay que hacer un poco de elogio de la mentira, ya que si mostramos la realidad cual es, pues a lo mejor no es tan interesante como pues nos lo planteamos, ¿no? Y si hacemos mirada atrás de una manera muy fría, ilustrada, objetiva, dices, bueno, vale, esta es la verdad tal cual es, pero no tiene ese punto romántico de pues una batalla épica, una epopeya. Al final esto en el mundo clásico pasaba mucho, ¿no? ¿Cuántas veces habremos visto a Julio César decir, pues estábamos 30 soldados contra 10.000, no sé cuántos, y ganamos épicamente? O sea, tú sabes que eso es mentira. O la propia batalla de Troya, ¿no? Que dices, ahí entraron los dioses a pelearse. Todo es mentira, Herodoto, todos se inventan un montón de cosas, pero ¿qué tiene de malo realmente? O sea, al final nosotros mentimos para hacerlo más interesante y la mentira pues se convierte al final en lo que recuerdas. Porque si dices, yo pesqué un pez, pues ok, no me aporta absolutamente nada. Pero dices, yo me enzancé en una batalla contra un tiburón y al final lo acabé derrotando y me lo llevé a casa triunfante. Pues al final lo que recuerdas es eso y construyes una leyenda en torno a eso. Y Gladiator, ahora sí termino esta speech, Gladiator me genera mucho esa sensación, ¿no? De que esto sabes que no pasó, es imposible, en Roma no había estas cosas, en Roma no había aquellas, pero me lo voy a creer un momento. Me voy a meter en el papel de Máximo, voy a fingir que esto me lo estoy creyendo y lo voy a disfrutar. Y esa primera batalla me lo está generando todo el rato. Porque, o sea, tú lo ves como muy épico, los bárbaros muy demonizados, pero es que realmente mola un montón. Y las técnicas que utiliza y todo el combate, ¡buah! Es increíble. Es justamente lo que dices. O sea, por ejemplo, en la batalla salen armas de asedio y no hay una ciudad. Están peleando contra 4 mataos que salen de los árboles, Claro, ¿sabes? es que es Sí, eso, igualmente, o sea. la escenografía de cómo de repente las catapultas y luego las ballestas lanzando todos los proyectiles de fuego y explota ahí en el fondo, en el medio del bosque. Sí, es una escenografía muy importante y es más que la magia del cine, es la ficción en sí, ¿no? Sí. La ficción, más que una mentira, es un mundo en el que se te puede permitir cualquier tipo de licencia, entre muchas comillas. No, yo estoy a favor De hecho, totalmente de que lo romanticen, o sea, a mí me da igual. Sí. De hecho, es muy curioso lo que habláis, porque la historia de Roma se basa en manipulación histórica. Ya. Al final, las fuentes. Bueno, no solo de Roma, sino. Por ejemplo, en las guerras contra los persas, siempre hablaban de que los persas eran 200.000 y los griegos eran 15.000. Sí. Claro. Sí, o por ejemplo en la propia historia augusta, que son las fuentes de los emperadores, Calígula, Nerón, Cómodo, los pintan como las peores seres humanos de la historia, de orgías de 300 personas, de mujeres y otras 300 de hombres en el mismo... Y ahí, sin duda alguna, no es creíble. A ver, te digo, la arqueología en muchos casos ha ayudado a saber que varios de esos emperadores que las fuentes llaman locos, o sea, es real que estaban, no se sabe si locos. Por ejemplo, Calígula se dice que me mandó a su caballo, como le nombró cónsul Senador. o senador. Eso no lo podemos saber por arqueología, pero sí sabemos, por ejemplo, que Nerón tenía un barco para orgías. Sí. O sea, eso es real. Y tenían un laguito ahí en el puerto de Ostia Antica, que tenían ahí sus... Bueno, podían tener de todo ahí metido. Pero por arqueología sabemos solo un determinado punto de cosas. ¿Como Roma? ¿Nerón? Nerón. Eso es un... Como Roma. Sí, eso es real. Porque como un barrio de Roma,
bueno, Para y luego inspirarse. culpó a Bueno, los se pone, cristianos. se pone más o menos en duda porque también es cierto que cuando se incendia Roma, Nerón no estaba ahí directamente, pero sí luego resulta sospechoso de que cuando se quema ese barrio, luego sobre ese construye la la casa. Sí. La Domus Aurea, La es verdad, Domus Aurea. que luego se abandonó. Sí, o sea, no estaba en Roma, pero al mismo tiempo pinta muy sospechoso, ¿no? Es como... Yo no he podido ser porque no estaba ahí, pero mira, aprovechando que se quema el barrio, pues mira, me construyó aquí el mejor palacio de Roma Deus hasta el ex momento. machina, Ya, pero mira, fíjate que ahí justo predomina la leyenda, ¿no? O sea, a lo mejor no había sido Nerón o habían sido los cristianos, pero se ha impuesto ahí como la historia de fue Nerón el que quemó Roma y realmente nadie sabe qué sucedió. O sea, lo que digo que hay mucha ficción en torno al mundo antiguo, pero bueno, yo qué sé, no pasa nada. Hay que realmente. dejarse, Sí. hay que amarla, y ya está. Claro. Ya os digo, Igualmente- ojalá pudiéramos seguir hablando de este tema. Sí, no, es Pero verdad. es que tal vez- hay que hay hablar, que darse hablar a la de, peli. hablar de historia, Perdón es que por haber es una hecho locura. el corte aquí, pero- No, seguiremos hablando de historia porque esta peli tiene una de referencias que es una locura. Vale. Pero bueno, no sé si Santi quieres continuar tú con Germania o pasar a lo siguiente. Si me permites hacer un puente entre mundos. Por favor. Lo que quería añadir con todo lo de la ficción, ¿no? O sea, al final el ser humano ha estado contando historias desde inicios de la humanidad y al final el hecho de contar una historia ya requiere que tenga los 3 actos. Requiere que tenga una presentación, un desarrollo del conflicto y una Desenlace, conclusión. sí. Entonces, al final, lo que vivimos en nuestro día a día no suele tener esa estructura, es mucho más caótico, es altibajos, mucha vida cotidiana. Y el hecho de que entre en una historia ya de por sí determina, digamos, que tenga algo de ficción. Entonces, con la historia tú no intentas, o sea, con historias en van como esta, o como ahora está muy de moda los biopics, hay que tener en cuenta que no se pretende calcar directamente lo que pasó. Se intenta reflejar un mensaje. Eso es. Entonces, en esta película creo que se refleja muy bien ese, o por lo menos, es que aquí está la duda, ¿no? ¿Gladiator creó ese ideal romano que tenemos en la cabeza o realmente ese ideal romano ya existía y Gladiator lo reflejó? Eso ya dejo ahí el melón. Yo creo que Gladiator es la película de el ideal representado. Sí. O sea, al final representa un sueño romano que los historiadores sabemos que eso no es verdad. Y a Eso lo, no largo es de, real. además, a lo largo de la historia, Roma Claro. siempre se ha presentado como el gran imperio ideal de Occidente, en el Renacimiento sobre todo, también para desprestigiar un poco lo que es la Edad Media. Roma se alzaba de una forma espectacular que parecía casi un mito latino o griego, sobre todo porque luego en el Renacimiento al final se basa en volver a lo clásico, ¿no? Y bueno, antes de seguir con la peli y ya que nos hemos metido en la Hélade y en los mitos, quisiera presentar a Máximo sobre todo como el héroe, ¿no?, de una tragedia épica, que es lo que es una película, es una tragedia épica. No, la segunda parte, Gladiator 2, solo se centra en lo épico, no hay nada de trágico. Pero esto le da un toque muy, muy bueno, porque al final se nos presenta el esquema del viaje del héroe, ¿no? Y es que al principio Máximo es un general que está en Germania luchando por la grandeza de Roma, por la gloria de Roma, como él dice, por su emperador. Y bueno, pues se encuentra en un mundo que él conoce, que él percibe, ¿no? Es un militar y tras la batalla Marco Aurelio le promete volver a su hogar, ¿no? Que esto nos puede recordar mucho a la Odisea. Y más, a lo largo de la película se nos va a recordar constantemente que el objetivo de Máximo es su casa, su hogar, volver con su mujer y con su hijo, reencontrarse con ellos. De hecho, Y- el tema del hogar, o sea, el tema de la muerte que sale al final de la peli, de hecho, sale a colación en todo el metraje, está como supeditado a la idea del hogar. Es una evolución, como has dicho tú, Dani. Al final, primero entraña la idea del hogar, de querer volver a casa, y después eso va evolucionando a que ya no tiene casa, y la casa es la muerte. Sí. Entonces eso. Pero bueno, no quería cortaros brutalmente, pero vamos a continuar. Yo creo que el siguiente tema a tratar es Marco Aurelio, porque vemos que Marco Aurelio está en la batalla, está viendo de fondo, y a pesar de que a mí es un Marco Aurelio que no me gusta, porque creo que ensalza
a un personaje que no era demasiado... O sea, se hacía el sabio, pero no era demasiado empático, sobre todo con Máximo. Era un señor un poco consumido por su cargo de emperador. O sea, era un señor egoísta, la verdad. Él quería que Máximo fuera a Roma, fuera ensalzado como emperador, investido y que proclamase el poder de la República de nuevo. Cosa que, por cierto, seguro que ni siquiera pensaba en la vida real Marco Aurelio. Pero ese era el plan, porque Marco Aurelio es un personaje bastante cansado en la película. Bueno, seguro que en la vida real también lo fue. Pero de hecho hay una referencia de Marco Aurelio escribiendo en un papel, bueno, en un papiro, no me acuerdo en qué escribían en esa época, en papiro, en un pergamino, que es una referencia a las meditaciones de Marco Aurelio. De hecho, tendríamos que habernos traído las meditaciones aquí, pero no lo hemos hecho. No, está muy de moda ahora, ¿no? Sí. Y de hecho, en ese momento es cuando llegan Lucila y Cómodo, que se ve que Cómodo y Lucila pues tienen ahí... Lucila no se entera mucho, pero Cómodo... Sí, hay una cierta tensión, Cómodo, que encima es muy curioso, ¿no? De entre todas las barbaridades que le achacan a Cómodo, dos que se presentan en la peli, que es el incesto. Y la muerte de su padre, en realidad no las cometió. No mató ni a su padre, ni tuvo relaciones incestuosas, al menos con Lucila. Luego se rumorea que con sus dos hermanas sí que pudo tener algo, pero de hecho, bueno. es curioso porque Lucila murió exiliada en Capri después de haber intentado apartar a Cómodo del gobierno, es decir, matándolo de forma natural, asesinato, como es habitual en Roma siempre, o sea, asesinar a su propio hermano, y fue exiliada en Capri en el 182, si no recuerdo mal. O sea, 2 años después de que accedís al trono Cómodo. Sí. Pero es que Cómodo... No sé qué opináis vosotros, pero es un personaje súper interesante. A mí me parece... la clave en la película junto a Máximo es una dualidad que se va forjando. Yo quería... ¿Quieres hablar de ti? No, que va. Dale tú. Yo quería abrir con todo esto que has dicho de la escena de Marco Aurelio y demás, que justo el puente entre la batalla de Germania, que es la primera batalla, hasta que luego se desenvuelve todo el conflicto, me parece bastante... lógico cómo se desarrollan los acontecimientos. Al contrario que en Gladiator 2, por cierto. En Gladiator 2, o sea, me parece que es como super Deus Ex Machina. Al contrario que en Gladiator 1, que lo veo como... O sea, que todo sucede... O sea, es creíble. Es creíble. O sea, como Marco Aurelio le va a mandar el cargo de emperador durante esa transición para luego convertirlo en república. Y luego como Cómodo mata a su padre... y luego le envía a matar a Máximo. Y luego Máximo consigue sobrevivir y va a su casa. O sea, me parece que tiene sentido. Y luego cómo acaba como esclavo. O sea, eso me parece que es un arco que es creíble. Y luego también con todo el tema de Cómodo, quería abrir ese melón de los valores, ¿no? De decir el honor, el orgullo y la envidia. Bueno, o sea, ese no es un valor, pero como esas, digamos, características de la persona, como queréis llamarlo. Y Cómodo, a lo largo de toda la película, es como que siempre afirma con palabras temas, o sea, se le ve muy encabezonado con el tema del amor, de que quiere ser amado, de que quiere amar al pueblo, de que... Y eso yo lo asocio a un trauma psicológico que tiene de que no se siente querido por su propio padre, ¿no? Que también lo dice. Y digamos que la figura paterna como que no tiene una figura paterna Cómodo y que su padre, que es Marco Aurelio, quiere más a Máximo, que es el general. Entonces es como que eso hace que Cómodo sienta la envidia de Máximo, ¿no? De que él tiene, o sea, él recibe el cariño que a él le gustaría recibir, ¿no? Es más, cuando llega a Germania en esta comitiva, en el carro junto con su hermana, le pregunta a su hermana que por qué les ha llamado, ¿no? Su padre por qué les envía al frente. Cómodo dice que es que porque su padre se sabe que es los últimos días y tiene esperanza de que él va a ser el nuevo emperador, de que le va a declarar heredero. Y luego después de eso se nos presenta, bueno, la tensión esta entre la relación de Cómodo y su hermana y luego se nos presenta a Marco Aurelio y a Máximo en el campo. Y cómo se nota que Marco Aurelio tiene mucho aprecio a Máximo, le ve un hombre capaz, no solo es un muy buen soldado, sino es un gran estratega, es prudente, es noble. Son las cualidades que él espera de un emperador. Y cuando llega Cómodo a su padre, o sea, Marco Aurelio, le recrimina que no estaba en la guerra, que debía haber estado en el frente. Y cuando le dice de agarrar su brazo, ¿no? Que
Cómodo le ofrece su brazo al padre para que vayan juntos, ¿no? A través de las tropas al campamento. Y ahí Marco Aurelio rechaza a Cómodo, se sube al caballo y las últimas palabras que dice una persona antes de esa escena es a Máximo. Ya se nota que hay una tensión entre Cómodo y su padre, que luego esto se va a representar de igual forma a lo largo de toda la peli, que al final es el problema de Cómodo de el ser reconocido. Cómodo a lo largo de toda la peli se siente que no es reconocido. Primero se siente reconocido ni amado por su padre como un legítimo heredero. Y después en Roma va viendo cómo poco a poco, con la vuelta de Máximo, no se le toma en serio como emperador. Se prefiere a Máximo, es el héroe de Roma. Incluso luego hay una escena después de una de las peleas del Coliseo en el que hay un teatro para entretener a los niños, en el que se interpreta al emperador bajito, con una cara triste, y a Máximo súper glorioso, ¿no? Y este es el gran problema que tiene Cómodo a lo largo de la película, que es que no supo aceptar o no supo llevar a cabo el rechazo. Y luego el punto en el que se dividen Máximo y Cómodo es en el miedo, ¿no? Si nos fijamos en ambos personajes, Cómodo, Máximo, o sea, sí, Cómodo es la antítesis de Máximo. Las características que podemos decir de Máximo son las contrarias en Cómodo, y ambas parten del miedo. Es que mientras Máximo afronta el miedo y no se deja vencer por él, Cómodo se sumerge y es vencido por el miedo y actúa de una forma entre las sombras, maquinando, conspirando. De manera sucia. Sí, de hecho, ahí es cuando asesina a su padre, vilmente, porque es lo que ha dicho Dani, de que él por el miedo sabe que, bueno, Máximo va a ser... Bueno, de hecho en esa conversación se lo dice Marco Aurelio, va a ser elegido, va a declarar a Máximo como emperador, y de eso los poderes van a pasar al pueblo. Y de hecho, a raíz de todo el trauma de Cómodo, él va a ver que su única forma de conseguir el amor de la gente o ese reconocimiento es cogiendo el poder y que todo el mundo le ame, ¿sabes? Y por eso asesina a su padre y acelera todo el proceso. O sea, yo tampoco quiero hacer apología de Cómodo, pero siento que le está tratando bastante mal la trama, porque al final Máximo está consiguiendo todo lo que él siempre ha querido, o sea, el aprecio de su padre. Luego, incluso el pueblo le prefiere a él antes que al propio emperador. O sea, a mí me parece eso como la mayor ridiculez que puede sufrir una persona, ¿no? Que te humille un gladiador y encima ese gladiador sea el tío que te ha hundido también. O sea, yo la verdad es que creo que le han tratado muy mal a Cómodo. O sea, no le quiero justificar lo que ha hecho, pero entiendo que sea un hombre roto y que en este caso actúe de villano, ¿sabes? Porque al final la peli te lo plantea así como muy pomposo, ¿no? De que Máximo busca venganza, pero tampoco nos ponemos en la piel de Cómodo, que lo único que quería era pues ser emperador, ¿no? Y la vida pues le está zarandeando bastante. Sí, también es cierto que, por ejemplo, cuando en la conversación que tiene Cómodo con su padre antes de matarlo, hay te referencia a las meditaciones, de que me escribiste a mí, para mí, las 4 virtudes que debe tener toda una persona, todo buen gobernante, si no me equivoco. Más o menos dice algo así. Y claro, es que también se sospecha de que las meditaciones no solo es una obra propia de Marco Aurelio para sí, sino que era para su hijo, ¿no? Porque, y esto la peli lo plantea de forma incorrecta, Marco Aurelio siempre tuvo presente a Cómodo como su heredero y tuvo una esmerada educación y estuvo siempre a su lado, y es más, Cómodo estaba en los campamentos militares acompañando a su padre a frenar las invasiones a lo largo del Rin y del Danubio. Y aquí se nos presenta pues que estaba muy desapegado, que vivía una vida lujosa, que sí que lo haría, las cosas como son, y luego se vestiría como Hércules y haría cosas estrafalarias. Pero... De hecho, el Cómodo, perdona que te corte, Dani, pero el Cómodo de la vida real, o sea, el Cómodo histórico, yo creo que ha sido también muy marcado por esa vida de campamentos. Al final, al volver a Roma y ser proclamado emperador, él estaba continuamente en la arena con los gladiadores peleando. Él no podía olvidar esas campañas militares de Germania en el Rin, y al final eso en Roma, que era, dentro de lo que cabe, la comodidad que él tenía más cerca, él buscaba evocar esos campamentos, ¿no? Y bueno, ya sigamos moviéndonos, ¿no? Moviéndonos hacia la muerte de la familia de Máximo, porque, claro, a raíz de todo este aceleramiento del proceso, Máximo huye porque es apresado por los hombres, bueno, por los que antes eran sus hombres, pero ahora son fieles a Cómodo,
Y claro, Cómodo ha mandado matar a su familia que está en Hispania. Yo tengo la teoría de que están en Emérita Augusta, porque eso parece Extremadura. Pero el paseo desde Germania hasta Merita Augusta en caballo es bastante potente. ¿Eh? La verdad que sí. Luego, de hecho, hay una incongruencia porque le crece el pelo, pero no la barba. Y entonces, ¿con qué se afeitó? Con las uñas, no se sabe muy bien. Coge una piedra del campo y Es que Russell Crowe siempre va arreglado, ¿no? Sí. Claro, De hecho, claro. ahí es lo que comentabas, Dani, del viaje del héroe. Cuando llega a su familia, tal, les ve ahí ahorcados Sí. y se les ve los pies. Crucificados, ¿no? No, Están estaban colgados. ahorcados, creo, Sí. porque estaban colgando del aire. Se les ve solo los pies. Sí, pero luego se dice en el Coliseo que crucificaron al niño. O sea, a saber qué han hecho antes de colgarles. No Ah, se sabe, sí. pero... Estaban crucificados. ¿eh? Sí. Sí, también es crucifijo, eso es lo que dice Cómodo. Es verdad, es verdad. Y es que yo quisiera empezar ahora con esta travesía del viaje del héroe con una frase que dice Cómodo a Máximo, que es que justo después de la muerte le comunican a Máximo que Marco Aurelio ha muerto y se encuentra con Cómodo en las estancias del emperador. Y Cómodo le dice a Máximo que coge mi mano, solo te la ofreceré una vez, ¿no? En la trama nos dicen que Marco Aurelio le comentó ya a Máximo que quiere que sea su heredero y le dijo a Cómodo que él no va a ser el heredero y que va a ser Máximo. Claro, esta frase que pasa como un poco desapercibida es justo la que, bueno, Máximo rechaza darle la mano y ahí es cuando todo el mundo que Máximo conoce se desmorona. Empezando primero por su vida militar. Es arrestado y le van a asesinar. Y luego con su casa está completamente destrozada. Y normalmente los héroes, por ejemplo, en Interestelar pasa lo mismo. Sucede esto, hay una ruptura del mundo en el que uno está acomodado y tiene que aventurarse y hacer una travesía con varias pruebas a lo largo de un nuevo paradigma al cual en un principio no estaba del todo preparado y que al final se enfrenta a diferentes pruebas que tendrá que superar para cumplir su objetivo. De hecho, este descenso a los infiernos, que creo es así como se llama, es cuando, bueno, es capturado por estos esclavistas, pasa a esta zona que hemos, no sé cómo la llaman en la película, pero sí que sé que es ficticia, Es Zucabar. Zucabar. Que teniendo provincias romanas en África te tienes que inventar una, pero bueno. Podrían haber sacado Numidia o... Sí, un nombre, pero bueno, no tampoco sé. pasa nada. Pero no, da igual. Lo que sí no sé es cómo cruzar en el estrecho, pero bueno, a mí eso siempre me llamó la atención. Bueno, pero no me voy a meter en eso. Cogieron barcos y los pusieron ahí y pasan con un puente. Y aquí empieza todo el viaje de volver a su hogar, ¿no? De hecho, presentar un personaje que es el... No sé cómo se llama, el amigo de... El que Eti ha dicho que se parece a Kanté. Es peligrosamente Juba. parecido. Se llama Juba. Juba. Que él Qué grande. también está lejos de su familia. De hecho, él en alguna ocasión dice que está su familia, o sea, su Volverás a mujer verlas. y su Pero hijo. aún no. Eso es. El tema de regresar a casa. Es lo que creo que Juba, así he dicho que se llama. Sí, ¿no? Juba. Es el que inicia en él, bueno, aparte de las circunstancias, claro, inicia en Máximo el tema de la muerte, de volver a ver a su familia, de los volverás a ver, pero aún no. Esa frase es mítica, tío. Y además conocen al personaje que para mí es de los MVP. mejores, el Próximo, tío. Es que Próximo, además tiene un nombre Próximo, que mola mola un mucho, montón, ¿eh? que mola un montón. Y que es verdad que en Gladiator 2 a mí me gusta mucho el personaje de Denzel Washington, que es el que sustituye, entre comillas, a Próximo, ¿no? Sí, Próximo. como Próximo. lanista, sí, como entrenador de Es verdad, gladiadores. es que es todo calcado, tío. Tú, Es a todo mí, man, calcado. el entrenador de gladiadores de la 1, tío, a mí me hace mucha gracia. Próximo. tío. entrenador, sí, dices Sí, Próximo. o sea, Sí, el próximo. El señor justo. este. Man, que Sí. con sus frases súper vastas, tío. O sea, a mí me. O sea, también me gusta la crudeza que tiene esa parte. Y también me gusta esa faceta que tiene Ridley Scott en Gladiator 1, que no tiene tanto miedo al éxito como en otras películas tan comerciales, ¿no? Es como que. O sea, para empezar, Gladiator está. ¿Cómo se dice con lo de la edad? Valorada, ¿no? O, calificada. La calificación es de más 18. ¿Ah, sí? Sí. Hola. Entonces eso ya dice mucho como de... A ver, es violenta. Es yo que creo tiene escena... Sí. es Tiene verdad. como al principio con la cabeza... Mm. O sea, tiene escenas Ya. durillas. Sí. Y yo creo que esa escena, cuando empieza Russell... O sea, cuando... Iba a decir Russell Crowe. Máximo. Cuando comienza su trayectoria de esclavo... Hmm.
esa primera escena me parece muy cruda y eso me gusta. O sea, A ver, como que, sí. man, que tú te sientes ahí, man, como en la arena, ¿no? Te sientes Sí. en lo sucio. También que quería decir, a lo mejor me columpio un poco, pero voy a tirarme el triple. Me parece como muy Kubrick, ¿no? En plan, lo típico, además que Kubrick tiene la peli de Espartaco, que es bastante similar a Gladiator en este Bastante larga sentido, ¿no? también. No, pero Espartaco es muy top. Y lo de que estás aquí, en plan, que está el director y no te va a tratar bien, o sea, va a ser realista contigo, te va a decir, pues como las burradas que le dicen la chaqueta metálica, ¿no? Igual cuando pues están en Espartaco también aconsejando a los pequeños gladiadores, pues es igual. Y esas escenas ahí en el Coliseo, entrenándose todos los gladiadores, pues me recuerdan un montón a eso y me parecen muy divertidas. Es lo que dices tú, Santi, que tienes frases súper memorables y nada, está súper chulo. Sí. Y luego también que les da mucho juego para... O sea, esto no concretamente en esa escena, pero en general, mucho juego para la actuación. Sobre todo también el man cómodo, el personaje este próximo, Máximo. Todos ellos como que tienen un personaje con el que pueden profundizar y jugar en Ya. términos actorales. Y también, volviendo un poco atrás, que es algo que me he guardado para decir, en esos primeros momentos donde se introduce el conflicto entre Máximo y Cómodo, que se nota como es en ese juego de miradas y en ese juego como de... O sea, que tiene mucha chicha para actuar. Y mola como con acciones te muestra la situación sin decir nada, ¿sabes? Entonces ahí nunca te dicen que Máximo es una persona honorable. Solo que con sus acciones, cuando al principio no lucha, tú ya dices, este tío es una persona que se guía por el honor y por Sí. y es orgulloso, ¿no? Y de hecho, cuando ahí deciden no luchar, también es de... Es que yo, tío, yo no tendría que estar aquí, tío. Ya. Yo debería estar en Germania, macho, haciendo mis peripecias. Sí, pero tampoco protesta en No, exceso. no. No es un tío que está ahí dando la turra a los demás de, pues Humilde. yo soy general, ¿sabes? O sea, De hecho, podríamos decir que ensalza los valores idealistas de Marco Aurelio, aceptando su destino. Y es verdad que es el carisma iba a decir de Russell Crowe, de Máximo, el que lo convierte en el líder de esos gladiadores. O sea, al final él no quiere estar ahí, él no sabe ni siquiera qué está haciendo ahí, le da igual porque no sabe qué hacer con su vida, pero al final es su carisma el que le ha llevado tan lejos en el ejército, porque, bueno, sí, tenía esa casa que tenía en Extremadura era bastante opulenta y de hecho la sociedad romana no se permitía mucho el crecimiento económico. O sea, tú nacías patricio, te desarrollabas como patricio y si nacías plebeyo eras plebeyo. Ya. O sea, que él debía de ser de baja alcurnia, o sea, de baja nobleza, Sí. digamos. O sea, que creció en el ejército a base de logros, ¿no? a base de logros Sí. y a base de méritos. Ya. Sí, Justo, y además, después de las batallas normalmente, o después de unas campañas exitosas, a los soldados normalmente se les recompensaba, no siempre con dinero, pero sí con tierras. Y varias provincias pues se les otorgaban ciertas tierras de cultivo y para construir su hogar y tener una hacienda asequible, ¿no? Para poder permitirse una vida buena, ¿no? Sí, Y, porque ya estaban jubilados los soldados, y hablando, no podían luchar. y hablando de su hogar en Extremadura, Castigo. la descripción que hace a Marco Aurelio de su hogar es completamente improvisada. O sea, no había un guión, pues, bueno, decimos, fue casi todo improvisado. Y cuando se le plantea la pregunta de su hogar, Russell Crowe simplemente pues lo dice todo según lo que le venía, recordándose, creo que, no sé si su propio hogar o facetas de su vida que eran muy cariñosas, muy vivas, que es como se nos presenta su hogar. Y es que la sociedad romana era sobre todo una sociedad muy familiar, pero sobre todo también era muy agraria, era muy el campo. Los orígenes de Roma se fraguan en el arado de la tierra, el cultivo. Esto en los poemas de Virgilio, en las bucólicas, pues se percibe muy bien, y como el trato y el mimo que se da a la tierra y sobre todo al hogar. Es más, si nos damos cuenta, a lo largo de toda la peli, Máximo tiene unas estatuillas. Sí, los dioses lares, ¿no? Sí, que son los lares y los penates, que son unas estatuillas que realmente existían. Eran de... Cada familia romana tenía esas pequeñas figuras que representaban a los dioses protectores de la familia y también a los propios miembros de la familia. Y claro, entonces, esta vuelta al hogar, y encima cómo se os presenta ese hogar del campo, ¿no? Se nos viene a la imagen la escena de La mano, Máximo con su mano retozándola a lo largo del trigo, de la cebada. De hecho, es muy recurrente por el tema de las figurillas que tiene metidas en la bolsa. Y que luego, si recordáis, iba a decir el esclavo, pero su siervo Cicerón
Quíquero, su siervo Cicerón le devuelve una vez le encuentra en Roma. Sí. Y él sí. ya, después su amigo el Jupa, o Juba, Las entierra. entierra en la arena, ¿no? Cante ahí. En la arena. En el campo Sí. de fútbol. No, tío, no, por favor. Pero, bueno. Sí, la verdad que no sé muy bien dónde nos hemos quedado. Yo Nos hemos quedado en, En el Coliseo. No, o sea, en África, sí, en cuando África. es llevado esclavo Yo y se les quería- presenta Sí, a Próximo. Quería decir de Máximo que en verdad el personaje de Máximo se construye mucho en base a Russell Crowe. O sea, yo tengo la sensación de que Russell Crowe ha sido como el que ha construido el personaje como tal. Ya, también, o sea, con esa información de que ha sido prácticamente mucho improvisado, pues más o sea, apuesto por esa hipótesis. Y ya quería pasar al siguiente arco del Coliseo romano, ¿no? Sí. Y Que yo creo el arco más potente. es el arco Sí. más potente, Sí. el clímax de la película. Y hay una parte que puede pasar desapercibida, que es cuando están en el Coliseo, cuando ven por primera vez el Coliseo y le dice su amigo, ¿cómo era? Juba. Que le dice, Jumpa. ¿cómo el ser humano puede hacer esto? Van Ya. como... Sí, no, sí, sí. ¿Sabes lo que te Sí. digo, no? O sea, van como la crueldad del Coliseo y la grandilocuencia también a la par, Ya. ¿no? Y como todo el ámbito del espectáculo Sí. del Coliseo. Y luego ya ese face reveal, ¿no? Buah, escena increíble la de mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Ah, brutal, la verdad. Ya. Es muy brutal. Buah, tío, ahora que dices lo del Coliseo, hay otro tema que me parece súper interesante de la peli, y al final también se trata un montón. En todas las películas de ambientación romana vemos como realmente el foco mediático siempre es el Coliseo, siempre es la arena, porque es el pueblo el que realmente tiene el poder, ¿no? Y si eres popular en la arena, eres mucho más poderoso que el emperador. Y eso es muy épico, porque vemos Máximo, un tío que pues literalmente le han encontrado de esclavo, se convierte más influyente que el propio emperador. Y todo por pues, no tener unos ideales nobles, por dar una buena imagen pública. Sí, Por lo mismo, Claro. por lo que ascendió al ejército, por mérito. no, justo. Y por el mismo motivo, Cómodo dice en honor a su padre, haremos 150 días de juegos. ¿no? Claro. Para ganarse el pueblo es el pan y circo, que seguro que habremos escuchado más de una vez, ¿no? Y esta expresión viene justamente del Coliseo, ¿no? Sí. Entretienes al pueblo y mientras te tengas al pueblo y des de comer, tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Claro. Y el senador Graco, que se nos presenta también con la llegada a Roma de Cómodo, pues dice justamente esto, ¿no? De tú contenta al pueblo y el pueblo permitirá que le quitas toda libertad que tú quieras. Sí, o sea, el pueblo se ve como muy maleable, ¿no? Al final en todas las Sí. pelis, yo siempre menciono la de Julio César de Mankiewicz, es que esa peli me gusta mucho. Y la mítica arenga que da Marlon Brando al pueblo, en plan, como, Sí. cómo se ve, cómo les manipula diciendo lo que quieren oír, ¿no? Pues esto es igual en Gladiator, o sea, al final, si tú actúas y muestras unos ideales y al pueblo le gusta, vamos, te van a ensalzar. Y por eso el propio Cómodo no puede matar a Máximo, porque es que si lo mata tiene a todo el mundo en su contra. Eso me parece que al final es lo que le salva, su popularidad es lo que le salva. Es como ahora con la opinión pública de, Claro. de las redes Sí. y de, o sea, de los medios de comunicación, Sí. ¿no? O sea, se diría también antes a lo mejor el fútbol, pero ahora con las redes sociales tienes ahí donde están los verdaderos como dirigentes de la sociedad casi. Sí. Quienes son intocables también. Sí, más que los políticos, o sea. El tema también de la sociedad romana, o sea, me gusta cómo se trata el tema de la matanza. Es decir, como que cada sociedad tenga sus propios paradigmas y que la sociedad romana, el Coliseo, fuera el entretenimiento, ya como... O sea, eso a mí me evocó una reflexión de la sociedad, de decir, joder, cómo en esa época matar estaba mucho... O sea, mucho más normalizado, digámoslo así, ¿no? Mano, que no se le tomaba como tan tabú la matanza como puede ser ahora, ¿no? Y que ahora puede que tengamos también otros tantos tabús, ¿no? De hecho, Ya. Santi, podemos meternos como tema final la muerte. Podemos hablar un poco de la peli, o sea, podemos comentar la peli, de hecho. Podemos sacar a comentar el tema de la muerte, que yo siempre me ha llamado la atención que es el tema, al final, principal de la película. Más que la muerte, lo que va después, ¿no? O sea, yo Sí. veo que... Bueno, aparte también tiene muchas conversaciones recurrentes con... Siempre se me olvida el nombre. Juba. 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 Sí. Que siempre es como con la frase mítica, ¿no? De...
Las verás. Aún no. Pero aún no. Not yet. Not yet. Esa frase es que me encanta. Y es que, si te fijas, la dice como 5 veces a lo largo de toda la película, ¿vale? Pero 5, o sea, Ya. 3 veces mínimo. Y es un tema súper recurrente y Máximo o sea, está constantemente con la mirada al más Sí. allá y constantemente o sea, es alguien que cree mucho en la misticidad, ¿no? O sea, Máximo representa el ideal romano Ya. en su máximo esplendor y no solo el Sí. ideal romano, sino también el ideal del héroe, al final. Sí. Sí. Como la persona que se guía por los valores, ¿no? Y que al final es recompensado, ¿no? Digamos que si te da el mensaje de si lo haces bien, te saldrán bien las cosas, ¿no? O sea, y como una persona que tiene valor al final va a llegar a ser reconocido simplemente por tener valor, ¿no? Y eso es como que Máximo nunca ha buscado reconocimiento a lo largo de toda la película, es como súper humilde el tío. Ya. Y a la mínima, todo, hispano, ¿sabes? Buah, tío, ahora que comentas eso del valor, me mola mucho porque siento como que Máximo está solo programado para la venganza. O sea, de hecho me gusta mucho porque la pelea final contra Cómodo, o sea, una vez que consigue matarle, instantáneamente él, bueno, parece luego morir, ¿no? Y caer al suelo desplomado. O sea, me parece como que una vez que ha cumplido el propósito que lleva a lo largo de toda la película buscando, ya está, ya como ha encontrado la paz. Hasta entonces es una especie de alma errante que no va a parar hasta conseguir su objetivo. Y eso es muy ligado a lo que tú dices, les vas a ver, pero aún no, porque primero tienes que hacer la misión que tienes. O sea, no, nada se va a interponer en tu camino. A mí Y- siempre me ha... Bueno, perdón, Eti. No, así, dale. Pero es que has empezado a hablar de, sobre todo tú y Santi, habéis hablado de ese lirismo, ¿no? Que tiene la película sobre la muerte, también la mano que toca las cosechas ahí. No sé, tíos, a mí lo que más me ha llamado siempre la atención de esta película es algo que también me recuerda mucho El Señor de los Anillos, que es el lirismo que tiene, el Sí. misticismo que tiene esta película. Esa mirada de Máximo creo que es lo que le convierte en un personaje a tener en cuenta. Creo que es, o sea, al final es un poco idealista. Hubiera sido, bueno, gracioso. Hubiera estado bien ver cómo evoluciona la historia de Máximo si hubiera seguido viviendo. O sea, si Cómodo hubiera muerto y después Máximo hubiera sido proclamado emperador, a ver si realmente él hubiera cedido el poder. Hubiera estado muy bien saber si eso hubiera ocurrido. Eso en la 2 lo hubieran hecho ahí. Pero está bien. Porque hubiera. Quitando O personajes. sea, pensad si Máximo no hubiera muerto, si hubieran sacado una Gladiator 2 sobre la evolución del personaje de Máximo, Ya. hubiera sido muy bonito ver su corrupción. Porque sin ninguna duda, Máximo, a pesar de sus ideales, es muy probable que se hubiera corrompido. Y eso hubiera sido muy bonito verlo. Bueno, corromper no, pero simplemente ver como una vez que ha cumplido el objetivo de su vida, que creía que era la venganza, ¿no? Una vez que mata y a sangre fría a su rival, ¿ahora qué? Claro, pues ahí en Gladiator me parece que cortan un poco por lo sano, también para no dar más bola al personaje. Pero me hubiera parecido mucho más interesante el saber qué pasa después que la historia épica que tiene inicio y final. Porque la vida no es una vez que consigues un objetivo ya acaba. Eso es. Muchas veces hay un después. O sea, imagínate que tú das todo tu 100% para conseguir algo. Y una vez que lo tienes, ¿qué? De hecho, Eti, esto lo hablamos en el episodio pasado de Truffaut. Claro. Lo hablamos con el tema del mar. Es, de hecho, Como sí. Antoine Duanel llega al mar Claro. y ¿qué? ¿Qué más hace? Claro, Y- claro. Y su vida no acaba ahí. Es Y que la vida sigue, claro. a mí me parece que esto es un punto en contra de la película porque, claro, Máximo ha logrado, digamos, ensalzar esos valores y quedar ante el pueblo como el más grande y como la victoria del pequeño sobre el más grande, Sí. sobre el emperador. Vale, pero es que la vida no acaba ahí, ¿sabes? Claro. Y eso Ridley Scott le mata y cierra la película y es una obra que es una esfera perfecta. Claro. Pero la vida no es así. Sí, pero ahí es donde ¿sabes? entra la licencia poética. O sea, al final, Eso es. para que quede bien, que quede pues más épico, lo cierras. Pero realmente te entra la duda de, oye, esto aquí pierde toda credibilidad. O sea, aquí me falta... Yo igualmente sí... perdona. Sí, bueno, solo quería comentar que es que, con muchos perdones, o sea, yo creo que el tema de la venganza no es lo más importante. O sea, al final sí que al principio Máximo, el único sentido que ve en su vida después de cuando llega a Roma, se centra únicamente en matar a Cómodo. Y ese es su único objetivo, matar a Cómodo y vengarse. Pero sin embargo, a lo largo de la peli el plano de la venganza se queda muy en segundo plano. Luego entra, por ejemplo, el ideal del sueño de Roma que se repite en la segunda peli, que viene a ser como una especie de democracia que nunca existió en Roma, pero eso no importa. Pero queda más patente este viaje del héroe que es, perdón si repito mucho, pero es que es lo más característico de Máximo, ¿no? Esa vuelta al hogar, ¿no? Máximo al final lo único que quiere es reencontrarse, volver a su casa con su hijo
y con su mujer. Ya. Y eso se lo hace patente. Por ejemplo, cuando le llaman el hispano, ese sobrenombre, el hispano, al final eso es un recuerdo de su hogar. Hay mensajes ocultos a lo largo de toda la película que siempre nos retraen al hogar, a ese lugar de la acogida, del descanso sobre todo. O sea, su hogar que ha destruido y Máximo no tiene un axis mundi, no tiene un centro del mundo. O sea, si todo el mundo lo piensa, al final su hogar, su casa, es el centro del mundo, porque es a partir de ahí desde donde va a ir a cualquier lugar. Es el punto de orientación. Máximo lo acaba de perder y quiere volver a reencontrarlo. Sí, pero, Y eso nos lo he encontrado, por ejemplo, también con Odiseo, que es que me recuerda mucho a Ulises, Máximo, ¿no? Esa vuelta al hogar. No, o sea, yo lo que te digo, claro, estoy totalmente de acuerdo de eso, que lo que quiere primero Máximo es reencontrarse con su familia, pero es un alma en pena porque hasta que no consiga la venganza en vida, no siente que vaya a poder alcanzar ese mundo idílico en el que va por ahí en el pasto con su familia, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que dices tú, el retorno al hogar es lo más importante, pero entre medias hay una misión, y esa es la de la venganza. Al menos lo vi yo así en la peli. Sí, Yo hombre, la al final venganza- es la gran motivación. Sí, de claro. O sea, al final la misión, que sí, al final es matar a Cómodo, está clarísimo, obviamente. Pero ya no cambia el sentido, ya no es matar a Cómodo porque me ha matado a mi mujer y a mi hijo y ha destruido mi hogar, que también, y posiblemente sea para el personaje de las cosas más principales, ¿no? Sino por cumplir los ideales y el sueño que tenía Marco Aurelio para con esa Roma ficticia de instalar una república democrática, que a saber cómo hubiese sido en la vida real. Sí. Vamos a ver cómo hubiese sido porque... Y. Porque, cuidado. Espino. Pero es eso. O sea, al final la venganza Puede torcer. está presente, es cierto. Pero al final creo que queda mucho más sustituida por unos grandes ideales de la patria, de volver a Roma a un cauce sano y limpio en el que el pueblo tenga como presencia. Y Y sin bueno, duda. el Yo la hogar. venganza, y con esto ya termino el arco de la venganza, la veo no como un fin en sí mismo en el que quiera alcanzar la venganza por una satisfacción personal, sino más bien como una venganza por honor. Es decir, digamos que tiene como esa sensación de que su honor ha sido mermado, ¿no? Y no solo su honor, sino van como en favor a su familia. Es como un ojo por ojo, digámoslo así, ¿no? Ya. Entonces, la venganza no lo ve como que quiere matar a Cómodo por quitarle de en medio, sino como para cumplir esa como que Cómodo representa lo que él no es, ¿no? Entonces, él como que el hecho de matar a Cómodo es como que le hace triunfar como en sus valores, digámoslo así, ¿no? Entonces, en la venganza de Cómodo, más que por una venganza y ya está, el fin es más bien como qué va después de la venganza, ¿no? Vale, después de la venganza estaré en paz con mi familia y estaré en paz con Marco Aurelio por lo que él quería, ¿no? O sea, es Sí, más realmente sí. ese final. Y luego el final de la muerte de Máximo, yo en verdad me gusta cómo cierra, o sea, me gusta que muera, porque al final sí siempre está el típico final Disney, ¿no? De, bueno, pues todos felices y se casa con la chica y tal, ¿sabes? Que mueras el final de la catarsis, ¿sabes? Y lo que hace que... O sea, sí, yo me acuerdo que de pequeño me impactaba muchísimo que murieras, como el protagonista muere. Ya. Es una decisión que no se toma a la ligera y me parece que le da la fuerza. Y bueno, ya podemos ir acabando con ese tema último que ha dicho Santi. Y no sé si queréis hacer una rápida ronda de recomendaciones. Eti al final ha comentado varias películas. Sí, bueno, a ver, yo siempre hablo de la misma, que es la de Julio César de Mankiewicz. Es que me gusta. Ahora con razón. Sí, esa peli yo creo que es muy importante de ver. O sea, te muestra. Yo creo que es más fiel a la historia en este caso, porque también se basa en la obra de teatro de Shakespeare, bueno, no sé si es de Julio César o algo así, pero vamos, que también está basado en esta novela. Y nada, es una película increíble. O sea, está muy bien hecha, las actuaciones son impecables y te muestra un episodio de la historia tan importante como es la muerte de Julio César de una manera pues espectacular. 100% recomendada. ¿Y tú, Santi? Hay una película que se llama Gladiador, no me acuerdo de quién era. Y bueno, es que la trama, digamos, del gladiador que se revela está basada en una historia romana real, ¿no? Que era como de un gladiador que se rebeló contra Roma, pero no es tan épica O sea, ni tan triunfante porque al final acabaron mermando la revolución. Espartaco, supongo. ¿no? Sí, Espartaco, esa. Pues eso de ambiente romano, más ambiente... ahora no me sale así mala ambientación antigua, porque la verdad es que Gladiator es de lo mejor que conozco de ambientación antigua. Sí, mola es mucho. lo mejor, de hecho, yo creo.
diría que sí. Salvo a lo Ben-Hur. mejor en series que... La Bueno, Odisea. sí, Ben-Hur, ojo con Ben-Hur, es muy buena peli. A mí Ben-Hur me encanta la Ben-Hur es muy buena Es peli. brutal. No sé tú, Dani, si quieres comentar algo, de una recomendación. Yo recomendación pues de películas así romanas o históricas, Ben-Hur también es una muy buena peli, tanto la antigua y también la nueva. A mí me gustan Yo la ambas. nueva no la he visto. La nueva a mí La no. nueva a mí no me gustó. A Es mí, que la a mí antigua- me gustó. Entiendo que sea un poco más goofy, pero No, no. pero es entretenida y la historia te la presenta igualmente bien. Yo, en vez de recomendar pelis, me gustaría recomendar literatura, la verdad. Wow. Porque es que Roma... Literatura. Me parece que Roma no ha sido demasiado bien representada en el cine. Creo que hay muchas pelis y muy buenas antiguas del Imperio Romano, pero son más películas de evasión. Pero creo que lo que mejor representa lo que fue Roma y lo que sigue siendo Roma en nosotros es la literatura. Al final, yo os voy a pedir que leáis las Metamorfosis, por ejemplo, que leáis a Ovidio, que leáis sobre todo también la Eneida y también, ¿por qué no?, los poemas antiguos de Homero y en general todas las historias que nos han llegado de, no sé, Suetonio, de Tácito y Ammiano Marcelino y toda la gente que ha comentado y que ha escrito sobre la historia de Roma. Al final la historia de Roma está mejor representada en lo que está escrito que Ya. en lo que se ha grabado. Al final Roma también tenía mucha intención en, yo que sé, tener peso en la historia, porque al final Eso. tiene un montón de archivos con todo lo que escribían de su historia, ¿no? O sea, tenía mucha conciencia, perdón, de bueno, que iban a dejar un legado muy importante y todo lo pasaban por escrito. O sea, que la mejor manera de conocer Roma es pues leyendo lo que pensaba Roma de sí mismo. Y también la literatura que se hace actualmente. Yo os animo también a que leáis a Santiago Posteguillo, porque es verdad que es novela y es ficción a veces, pero es un puente, al final, es un puente Ya. a... Es como, yo que sé, te vas al cine a ver cualquier perichorra. Bueno, al menos estás yendo al cine y apoyando a la industria, ¿no? Sí, justo. Pues eso. Así que Yo luego con esa está- idea quería cerrar. No Está sé. la próxima película de Christopher Nolan, ¿no? Bueno, la Odisea. Odisea. Sí, a ver qué pasa. Hay Que ganas, ese, ¿no? ese sí que es el viaje del héroe con mayúsculas, obviamente. Sí, ese es el gran modelo. Pero bueno, ya con esa idea queríamos acabar. El mundo Efectivamente. clásico a full aquí. Y nada, pues muchas gracias, Dani, por venir, por acompañarnos y por ilustrarnos. Y muchas gracias a Eti y Santi también, a Pablo, a Robin y a todos los que están detrás del claquetazo, las Y a multitudes. Nacho, que se la ha Es echado verdad. también mucho de menos en este episodio. por supuesto. Nacho está presente en Siempre sí, un fuerte saludo aquí desde las oficinas del Claquetazo. Claquetazo. Y nada, ¿cómo cerramos? Bueno, pues yo creo que... Pues con una frase épica, ¿no? ¿Cómo era la de...? Una de Gladiator, ¿no? Sí, ¿no? sí, como el 20 likes y comentamos cuál. Minecraft la película, chicos. Espérate. Minecraft la película. Yo- Daniel, recita, por favor. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Clac, clac, clac.